Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la 34 acerca de la revelación bíblica del Espíritu Santo. La 34 tiene como título La unción y los ministros de Dios, los apóstoles. Hemos visto que en la bondad de Dios, Él no quiere nuestra ignorancia. Por eso tiene diversos mensajeros para ilustrarnos de su soberana voluntad. Y el Padre Dios nos ha enviado su Santo Espíritu para iluminarnos en el conocimiento de la gloria de Dios, la cual resplandece en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, muchas veces el apóstol Pablo utiliza mucho la frase, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, en 1 Tesalonicenses 4:13. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar, 1 Corintios 10:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, 1 Corintios 12. En Romanos 1:13 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que me propuse muchas veces ir a vosotros, y otras tantas que en el momento no recuerdo, pero no quiere Dios nuestra ignorancia. Tiene sus mensajeros para enseñarnos. Por eso la palabra la dejó siempre escrita. Dios dijo y fue hecho. Todo fue constituido por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Y lo que dijo y lo que hizo lo dejó registrado en la Sagrada Escritura y es para nosotros y nos ha dado los mensajeros a los cuales Él inspiró primeramente a los que escribieron la palabra de Dios, los inspiró para que esa palabra fuera palabra de Dios y no palabra de humana sabiduría. Él nos ha enseñado que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones en las que intervienen el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Como lo dice 1 Corintios 12, del 4 al 6, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es único, es uno.
y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos constituyen al único y sabio Dios, nuestra Trinidad hermosa, donde los tres obran siempre mancomunadamente. Estos tres están de acuerdo, estos tres son uno, dice la Escritura. Por todos los siglos Dios ha querido instruirnos, y Padre, Hijo y Espíritu Santo hemos visto que han trabajado mancomunadamente, unánimes en la salvación del hombre, en beneficio de todos los escogidos, a quienes ha dado dones, ministerios y operaciones. Y todos estos hombres escogidos se han movido en la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ignorarse en el ministerio de los apóstoles, de los profetas, evangelistas, pastores y maestros, que fue lo que constituyó nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura. Él constituyó apóstoles, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el ministerio cristiano. ¿Sí? Ser un ministro de Dios obedece a una designación divina, y Él lo hizo. ¿Quién lo hizo? Nuestro Dios. Nos dice la Escritura que eso que subió, que es, sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús subió a los cielos, pero antes había descendido a las partes más profundas de la tierra y bajó a predicarle a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:19. Murió y de inmediato descendió a las partes más profundas de la tierra. Y dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Descendió, Él subió por encima de todos los cielos, porque todo lo llenó. Toda la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y nos dice Efesios 4:11 que Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos la verdad. Seguir la verdad es seguir a Cristo. ¿Cuánta gente quiere la verdad? Cuando estaba en la universidad me decían unos compañeros: Luis, vamos a hacer un equipo de algunos compañeros para que estudiemos filosofía. Y yo les dije: no cuenten conmigo, la verdad la tenemos. Yo no era cristiano aún. Yo dije: la verdad la tenemos aquí al frente en nuestra nariz y no la vemos. Algún día la veremos, pero algún día la vi. Se me quedó grabado cuando estaba en primero de bachillerato un versículo. En el profesor de religión nos daba versículos bíblicos con un Nuevo Testamento de los Gedeones, aquellos azulitos que dejan en los hoteles. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto me lo aprendí, y yo de alguna manera sabía que la verdad estaba delante de nuestros ojos. Y Él estaba en su paciencia, bondad y longanimidad, guiándome al arrepentimiento, y un día pude conocer la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y para que se conozca la verdad, Él constituyó, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, constituyó estos 5 ministerios
los constituyó, dio dones a los hombres. ¿Y cuál es el propósito de esos dones? El propósito de esos dones nos dice en el versículo 12, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos, número 1. Número 2, para la obra del ministerio, para desarrollar la obra del ministerio. Número 3, para edificación del cuerpo de Cristo. Número 4, para la obra del ministerio. Nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nos dice, para perfeccionar a los santos, número 1. Número 2, para la obra del ministerio. Número 3, para edificación del cuerpo de Cristo. Y número 4, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy en día todos los cristianos podemos tener unidad de la fe en cuanto a la fe que salva, porque hay diversidad, hay varios tipos. La fe es una, pero dentro de esa fe que es una y única, la fe mental pues no la tenemos en cuenta, la fe del hombre natural, optimismo, ¿sí? O la fe histórica. Sabemos que Cristóbal Colón descubrió América por una fe mental e histórica, pero no aporta nada para el crecimiento espiritual, para el conocimiento general sí, conocimiento humano. Pero en la fe espiritual dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos unidad de la fe solo en cuanto a que para ser hijo de Dios hay que creer que Jesucristo es el Señor. Hay otros tipos de fe como la fe, don del Espíritu Santo, y la fe, fruto del Espíritu Santo. La fe, don del Espíritu Santo para obrar milagros, y la fe, fruto del Espíritu Santo que se desarrolla y crece como crece un fruto, para que tengamos convicción y certeza que Jesús es quien dice ser, ha hecho lo que dijo que hizo y hará lo que dijo que hará en beneficio de nosotros. Entonces, vemos que hay un propósito, perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo y para que lleguemos a la imitación de Cristo como nuestro modelo. Entonces, en segundo lugar, vemos, existen la pregunta álgida, el punto de discusión en la Iglesia del Señor y entre muchos creyentes es, ¿existen hoy apóstoles y profetas? Muchos afirman que no, pero indaguemos en primer lugar, para aquellos que dicen que no, ¿en qué parte de la Escritura fueron suprimidos los apóstoles y los profetas? Lo que significaría que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, correspondería hoy sencillamente a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, y ya quedarían por fuera los apóstoles y profetas. Pero cuando se escribió, Pablo escribió esto aproximadamente 30 años después de la partida de Jesús en gloria, en su ascensión al cielo. ¿Sí? Afirma allí que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y subiendo a lo alto dio dones a los hombres, y subiendo a lo alto constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto lo hace el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Estamos estudiando la revelación bíblica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que unge, como ungió a Jesús.
El Padre Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y él anduvo haciendo bienes por donde iba y liberando a los oprimidos del diablo. Lo hemos visto Hechos 10:38. El Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido, así como fue ungido Jesús, fueron ungidos los 12, fue ungido Pablo, fueron ungidos otros, Apolos, Bernabé y muchos, ¿cierto? Entonces, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. 30 años después, el apóstol Pablo escribe esto: pero en ninguna parte de las Sagradas Escrituras encontramos registrado que haya suprimido la existencia de apóstoles y profetas. Si el cuádruple propósito permanece, como es edificar el reino de Dios, ¿por qué no habrían de permanecer los 5 tipos de ministros? Si se trata de llevar a los santos creyentes a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, mientras la iglesia esté en la tierra en esta imperfección y los santos estemos habitando en estos cuerpos de pecado, de muerte y de humillación, como lo dice la palabra, cuerpo de pecado, Romanos 6:6, cuerpo de muerte, Romanos 7:24, cuerpo de humillación, Filipenses 3:21. Serán necesarios, mientras estemos confinados en estos cuerpos, serán necesarios los 5 ministerios, como al principio, porque ¿cuál ha sido el cambio? Los creyentes iniciales tuvieron la misma problemática que tenemos nosotros, el problema de que la carne jala, de que la carne pide de una manera y el espíritu pide de otra manera, y necesitamos crecer en la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, en unción, en intimidad con nuestro Dios, porque siempre que estemos en la tierra, mientras la iglesia esté ahora en la tierra, después estará en la tierra, pero de regreso con cuerpos transformados, cuerpos de gloria, pero ahora, mientras estamos en la tierra, confinados en estos cuerpos de pecado, de humillación y de muerte, necesitaremos que la iglesia siga creyendo, y para edificar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, necesitaremos esos 5 ministerios. Nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad los mejores dones, pero yo os muestro un camino más excelente, que ya lo vimos, la preeminencia del amor. Dios puso dones, lo que significa que apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, los dones son las personas son constituidas en esos dones y se requiere de una preparación muy especial con la rendición del siervo. Dios escoge en su soberanía y tanto nos escogió para salvación como para el ejercicio de los dones que nos haya dado desde antes de la fundación del mundo, como lo veremos más adelante cuando en Hechos capítulo 13 nos dice que había unos maestros y unos profetas y estaban con el Espíritu Santo, estaban en la iglesia de Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No para la obra que los estoy llamando, no porque los voy a llamar,
avísenle que van a ser llamados a este trabajo. No, los he llamado, así como nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo, nos escogió con un propósito también de que le sirvamos, Pero entonces vamos a ver qué es lo que pasa en esta discusión que dicen que no hay apóstoles y profetas, que los apóstoles fueron solamente los 12 del Señor, que los profetas ya no existen. Vamos hoy a mirar entonces diferentes categorías de los apóstoles en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, nos encontramos con la primera categoría. En Hebreos 3:1 nos dice que la primera categoría como apóstol es, por tanto, hermanos, 3:1 de Hebreos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nadie fungió, ejerció, vivió como profeta, como apóstol, en la dimensión, en la medida y en la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie. Nuestro Señor Jesucristo tuvo todos los 5 ministerios. Él se llamó a sí mismo profeta cuando decía, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde sacó pues todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Jesús dijo que él mismo era profeta, Mateo 13:57. También estuvo como evangelista, lo vemos en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es un evangelista? Allí como empieza, me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Un evangelista es el que está dándole buenas nuevas, buenas noticias a la humanidad de que Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Ese es un evangelista. También nuestro Señor Jesucristo fungió como pastor, como el buen pastor. Dice, yo soy la puerta. El que por mí no entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastor. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, del 11 al 16. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque al asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De manera que Jesús fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue pastor y fue maestro. ¿Ven dónde dice que fue maestro? Cuando estaba cuando empieza el sermón del monte, dice, ¿qué es lo que hace el maestro? Enseñar. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose,
vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y tantas otras cosas más. Era la máxima categoría en todos y cada uno de los ministerios. Ningún otro ejerció como apóstol, profeta, evangelista, pastor o como maestro en la categoría o en la dimensión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se despojó de su gloria, se despojó y puso a un lado todo privilegio, siguió siendo Dios, el escogido del Padre, el ungido del Espíritu Santo, como ya lo hemos visto. El Espíritu del Señor me ha ungido, como ungió Dios a Jesús con el Espíritu Santo. Hechos 10:38, Lucas 4:18, Isaías 61:1. Ministró como hombre, semejante pero diferente. ¿Cuál fue la diferencia? Que tuvo una unción como ningún otro, no se le dio el Espíritu Santo ni la unción por medida, ¿sí? Y fue semejante pero diferente en cuanto no cometió pecado. Ninguno como él, fue sin pecado, puso a su lado toda su gloria y todos sus privilegios y se restringió a sí mismo, porque nos dice la Escritura en Lucas 2:42, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. En el 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Era omnisciente, pero no operó como el Dios omnisciente. Vemos que crecía en sabiduría, fue único. La segunda categoría son los apóstoles del Cordero. Lo vemos en Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Repito, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí es donde muchos se confunden y dicen que los apóstoles son esos y ellos únicos y nadie más. Así como ningún ministro puede ocupar el rango máximo de Jesús como apóstol, tampoco ningún otro ministro puede ser apóstol de la categoría de los apóstoles del Cordero, puesto que tenía unos requerimientos especiales. Para ser un apóstol del Cordero se necesitaban unos requerimientos especiales. En aquellos días se levantó Pedro, Hechos 1:15, en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, en el ministerio de los 12. Este pues con salario de iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, aquí es donde vienen los requisitos para ser uno de los 12 apóstoles del Cordero. Tome otro su lugar, tome otro su oficio. Es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección.
uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. De manera que había dos requerimientos: tenía que haber andado con Jesús y con los 12, y que hubiera sido testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con toda razón constituyen una clase separada y única. Estos son los que pusieron el fundamento sobre el cual debemos edificar nuestra vida. Fueron escogidos y usados por Dios para establecer la doctrina, escribiendo el Nuevo Testamento. Sobre este fundamento tienen que edificarse nuestras vidas, como lo dice Pablo en Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Judas el traidor se ahorcó y otro tenía que tomar su lugar. Escogieron a Matías, que nunca más supimos de él, no se menciona más en la Biblia sino ese momento de la elección, y es de gran importancia, aunque no sabemos qué fue lo que hizo, pero tuvo que ser un gran siervo de Dios. Algunos dicen que Pablo debió tomar su lugar, pero Pablo no cumplía con ninguno de esos dos requisitos. Pablo no caminó con Jesús en los tiempos de su encarnación y no fue testigo de su resurrección. No lo vio en su muerte y no lo vio en su resurrección, aunque lo vio, pero ya en una visión. Apocalipsis los llama los 12 apóstoles del Cordero. Solo aquellos pueden estar en esta categoría. Tercera categoría, otros apóstoles fundacionales. Constituyen los escritores del Nuevo Testamento que no fueron de los 12, como Pablo, Santiago y Judas, a quienes el Espíritu Santo ungió, dándoles la revelación del ministerio, dándoles la revelación de nuestro Dios. Les reveló todas las cosas y les reveló el misterio de Cristo, que no fue revelado a generaciones anteriores, como nos dice la Escritura en Efesios capítulo 3. Nos dice, leamos desde el 3, leamos desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de Dios, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. De manera que hay varias categorías y estamos en la tercera, otros apóstoles que fueron fundacionales, es decir, fundacionales significan que pusieron el fundamento, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Nadie puede poner otro fundamento, dice, conforme a la gracia, 3:10, 1 Corintios, conforme a la gracia que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, el fundamento, ¿cuál es? La palabra de Dios, la palabra que estamos estudiando. También fueron de esos fundacionales el apóstol Santiago, el hermano del Señor, y Judas, hermano de Santiago, Santiago o Jacobo. Dice Judas, empieza a leer el Evangelio, la epístola de Judas, Judas, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, hermano de Jacobo. Y Dios los ungió y los inspiró, dándoles la revelación del misterio de Cristo. Ese misterio, acabamos de leer, no fue revelado a las generaciones pasadas de los hijos de los hombres,
Hoy a nosotros nos corresponde edificar sobre ese fundamento. Cuando Jesús dice en Mateo 7:24 que me llama Señor y no hace lo que yo digo, el que me llama Señor y no hace lo que digo, lo comparo con el que edificó la casa sobre la arena. Viene el vendaval y la tumba, pero el que me llama Señor y hace las palabras, lo comparo con el que edificó sobre la roca. Viene el vendaval y la casa permanece. En las tribulaciones tu vida permanecerá, porque Dios te solidifica y te hace uno con la roca, porque el que se ha unido a Cristo, un espíritu es con él, dice 1 Corintios capítulo 6. Entonces, fueron en estos 2000 años, no ha habido, después de cerrado el canon de las Sagradas Escrituras, no hay más apóstoles fundacionales. En aquella época hubo otros que fueron llamados apóstoles, pero que no estuvieron ni en la categoría de Jesús, ni en la de los 12 apóstoles del Cordero, ni en la de los fundacionales. Fueron otros. Y mira que Bernabé es llamado apóstol para los que dicen, y hay muchos más que ahora no tenemos el tiempo para decirte, que fueron apóstoles. Epafrodito, muchos fueron llamados apóstoles. Mira lo que dice Hechos 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Mira, oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, y ni Pablo ni Bernabé fueron de los 12. Pablo es de la tercera categoría, es un apóstol fundacional. Bernabé es de la última categoría, que paso a decírtela, que son la categoría de los apóstoles no fundacionales, porque Bernabé no puso fundamento. No hay nada en las Sagradas Escrituras que haya sido escrito por Bernabé, aunque hay una epístola apócrifa, es decir, no auténtica, que es la epístola de Bernabé, de la que pude leer unos apartes y es preciosa y va conforme a las Escrituras, y de lo que leí no hay nada que pueda desecharse, porque está conforme a las Escrituras. Pero el canon escogido para que fuera los 66 libros de la Biblia, de los 27 del Nuevo Testamento, allí no está Bernabé. Entonces estamos ya en la última categoría, y la última categoría son los apóstoles no fundacionales. Hay apóstoles no fundacionales en el Nuevo Testamento que estuvieron con Pablo, Apolos, estuvo Bernabé, pero no pusieron fundamento. Hoy en la actualidad nadie está en ninguna de las categorías anteriores. Hoy puede haber apóstoles, puede haber y debe haber, y de hecho los hay. Lo que pasa es que hay una crisis en la Iglesia del Señor, porque piensan que los apóstoles son los máximos, la máxima jerarquía, y ellos no son los máximos. Esto fue escrito en este orden muy probablemente porque los primeros ministros que existieron fue en el orden en que se formó, en el desarrollo de los ministerios. Y parece lógico afirmar que esto se registró en este orden porque el primer ministerio que ocurrió en la Iglesia fue el de los apóstoles. Los apóstoles eran los que se encargaron de enseñar, de pastorear, de ganar almas. Operaron en los 5 ministerios. Durante ese tiempo fue el único ministerio, pero se fueron desarrollando los otros ministerios posteriormente. Y el ministerio evangelístico no sabemos en qué momento empieza a operar de manera especializada, pero al parecer Felipe en Hechos capítulo 12 fue un ganador de almas. Los pastores fueron levantados mientras la Iglesia y los creyentes maduraban espiritualmente. Ellos no han distinguido entre la Iglesia como un todo y el cuerpo de Cristo universal y la Iglesia local.
Entonces, sigamos mirando los no fundacionales ya para terminar. Son apóstoles y son pastores que son siervos que han plantado iglesias y han plantado obras en el reino de nuestro Dios. Pero no tienen ninguno la estatura de Jesús los que existieron como Apolos, que es llamado apóstol, y como los que puedan existir hoy. No fueron apóstoles de los 12 del Cordero, no fueron de los fundacionales como Pablo, como Jacobo y como Judas. Ya son otra categoría de apóstoles inferiores. No han existido apóstoles fundacionales durante estos años. Apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que significa uno que es enviado. Y muchos han sido enviados para el establecimiento de la iglesia en un rango menor, pero aún así han servido al Señor Jesucristo. Y este es el trabajo. Existen apóstoles. Resumen que subiendo a lo alto dio dones a los hombres y llevó cautivo la cautividad. La duda es, ¿existen apóstoles y profetas hoy? La respuesta es categóricamente que sí, porque la Escritura nos habla de varios rangos. Jesús, el gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Hebreos 13:1. Segunda categoría, los apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21:14, fueron los que tuvieron dos requisitos: haber caminado con el Señor y haberle visto resucitado y ser de entre los 12. Porque hubo otros que caminaron con Jesús. Recuerda que en alguna ocasión mandó a 70 en una misión, y cuando regresaron se asombraban que los demonios se les sujetaban, y él les dijo: no te alegres que los demonios se sujeten, sino alégrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Los del Cordero. En tercera categoría, los apóstoles fundacionales, los que pusieron en el fundamento, como el apóstol San Pablo, que puso más o menos la mitad del Nuevo Testamento, de 27 libros, escribió 13, algunos dicen que 14 porque Hebreos es de él, pero eso no ha quedado claro. Y como la cuarta categoría, los apóstoles no fundacionales. Hoy en día hay 5 ministerios escogidos por nuestro Dios. Quizás, amado que me escuchas, tú hayas sido escogido por Dios y te has hecho el de la oreja sorda. Yo fui llamado por Dios durante muchos años, me enredé en la vida, en desórdenes, pero llegado el tiempo que Dios tenía preparado para mí, tocó mi corazón. Y como dice la Escritura del mismo apóstol Pablo, que él mismo fue un perseguidor de la iglesia y aún fue un blasfemo, pero Dios lo recibió a misericordia. Nos dice, habiendo sido, doy gracias que me fortaleció en Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Así lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchos y lo puede estar haciendo contigo. Déjate persuadir por el Señor. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Amado que me oyes, ya no es ignorancia. Sal de la incredulidad. Ponte en los brazos hermosos de mi Señor Jesucristo. Ríndete a Él y déjate usar por Él. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Haz de mí un vaso útil en tus manos, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi Padre, por aclararnos todas estas cosas con tu palabra, porque no está allí mi pensamiento, sino el estudio de tu palabra con responsabilidad y en conciencia. Jesús, enséñanos tu verdad, tu palabra es la verdad. Señor, úsanos, equípanos, bendícenos. Bendice, Señor, todos los siervos que me escuchan y los que están siendo ganados por esta enseñanza, por el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, gracias. Bendice, Señor,
nuestra nación, los que están en eminencia, Señor, los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos. Oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.